Hola chicos, buenos días. Arrancamos hoy el capítulo 11 del libro de texto que hace referencia a lo que llamamos fuerzas intermoleculares. Pero en este primer video lo que estaríamos abarcando son solamente como las bases que debemos tener previo a poder estudiar este tema en el que vamos a analizar cómo es que dos moléculas se sienten atraídas entre sí. Muy bien, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta? Pues que existen dos tipos de fuerzas. La primera que estudiamos la estudiamos el año pasado y son las fuerzas intramoleculares. Y cuando hablamos de estas fuerzas intramoleculares nos estamos refiriendo a los enlaces químicos, de los cuales ustedes recordarán que tenemos tres tipos principales: metálico, covalente y iónico. En donde en el covalente pues tenemos los tres tipos, ¿cierto? Covalente no polar, covalente polar y covalente coordinado. ¿Qué era lo importante del enlace químico? Bueno, pues que es el encargado de las propiedades químicas. Esto es, que nos permite comprender con base en el tipo de enlace que tiene, pues la reactividad que va a tener esa sustancia. Pues en esta ocasión, este año, lo que estaríamos evaluando son las fuerzas que vamos a llamar intermoleculares, de las cuales los tipos o antes de los tipos, pues se refiere a la fuerza de atracción que va a existir entre las moléculas, y en cuanto a los tipos, ¿cierto? Pues los estaremos viendo en los videos siguientes. Entonces, ¿qué es lo fundamental o lo previo que debemos tener presente cuando evaluamos las fuerzas intermoleculares? Pues los estados físicos. Entonces, recordamos las características que tienen los estados de la materia, pues sabíamos que los sólidos que tienen forma y volumen definidos, que no se comprimen, ¿verdad? Que los líquidos fluyen, que tienen pues presión de vapor, que su fuerza intermolecular es intermedia, como por ejemplo los gases, que sus partículas no están unidas entre sí, que sí se comprimen, ¿de acuerdo? Pero todas estas características que ya ustedes las dominan, pues sí, efectivamente ya ese conocimiento lo tienen desde el año pasado, incluso desde antes, ¿de acuerdo? ¿Desde qué punto de vista debemos analizar los estados de la materia? Desde la propiedad que nos permitía identificar el estado físico en el que estaba. ¿Cuál era esa propiedad? Pues la cohesión molecular. Y recordemos que cuando hablábamos de cohesión molecular era la unión que existía entre las moléculas de cada una de las sustancias que estábamos evaluando. Entonces recordamos ahí que teníamos los tres estados principales, pues el gas, líquido y sólido, en el cual el gas, en términos de esa propiedad, pues recordábamos que su cohesión molecular es nula, es decir, las moléculas no hay atracción entre ellas, y que también esa propiedad era la que nos brindaba pues poder entender el comportamiento de una partícula para analizar a los gases. Después teníamos en términos de esa propiedad pues a los líquidos, en los cuales su cohesión molecular pues va a ser intermedia, y que gracias a eso es que los líquidos podían fluir. Y por último, los sólidos, que se caracterizaban porque esa cohesión molecular es extremadamente alta y que por eso tenían un empaquetamiento muy ordenado, y que sus partículas ya no podían moverse, sino que solamente vibraban. Entonces, desde este punto de vista, si analizamos el estado físico de la materia desde el punto de vista de atracción entre moléculas, es por eso que decimos que los gases son los que tienen una fuerza intermolecular menor respecto a los sólidos, que es el estado físico que va a presentar estas fuerzas intermoleculares de mayor intensidad. Por tanto, ¿qué puntos debemos repasar de los estados de la materia? Primer punto de vista de este capítulo: a los estados físicos sólidos y líquidos se les va a llamar fases condensadas. ¿Por qué? Porque en esta ocasión sus partículas sí existe atracción entre ellas, que en el caso de los gases no ocurre. También debemos tener en cuenta que nosotros podemos provocar que esas partículas de cada sustancia pueden o atraerse o más bien separarse. Entonces, por ejemplo, si nosotros calentamos una olla con agua y la llevamos a esta ebullición,
ese cambio físico lo que estaríamos haciendo es el rompimiento de las fuerzas de atracción de las moléculas del agua. Así como también si lo que queremos es preparar cubos de hielo, pues lo que estamos haciendo es que estamos formando fuerzas de atracción entre moléculas, es decir, estamos provocando el nacimiento o la generación de fuerzas intermoleculares, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de energía cinética de las partículas, esta energía cinética pues va a tender a separar, puesto que es la energía del movimiento, y que por eso cuando le elevamos la temperatura de una sustancia, pues aumentamos la energía cinética y por ende estaríamos rompiendo o separando las moléculas, ¿verdad? Bueno, rompiendo me refiero a rompiendo la fuerza intermolecular, de acuerdo a la atracción entre ellas. Muy bien, y que también entonces las fuerzas de atracciones que existen entre las partículas, pues eso genera que haya más bien formación de fuerzas intermoleculares. ¿Qué otras características? Bueno, en el caso de los gases, recordemos que su cohesión molecular es nula, así que las atracciones que existen entre esas partículas pues son supremamente débiles con respecto a los otros dos estados. También debemos tener en cuenta que los líquidos pues es un estado intermedio y que por tanto tiene mayor fuerza intermolecular que los gases, pero fuerzas intermoleculares mucho más débiles que las especies químicas que se encuentran en estado sólido. Muy bien. Ahora bien, analicemos ya propiamente qué va a ser las fuerzas intermoleculares. Bueno, las fuerzas intermoleculares, si analizamos este ejemplo de la molécula del cloruro de hidrógeno, nos estamos refiriendo en esta zona a lo que estaríamos llamando la fuerza intramolecular, o sea, al enlace químico que existe entre el hidrógeno y el cloro como tal, ¿cierto? Y a esta porción, ¿verdad? O a esta atracción que va a existir entre la molécula 1 del cloruro de hidrógeno con la molécula 2 de esta misma sustancia, pues estaríamos refiriéndonos a este término de fuerza intermolecular. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué es importante darnos cuenta? Bueno, pues que aquí la fuerza intramolecular es una atracción que es relativamente fuerte con respecto a la atracción entre moléculas que tienen un grado de intensidad menor que la fuerza pues intramolecular. ¿De acuerdo? Muy bien. Esas atracciones entre moléculas, ¿verdad? Pues dependerá del tipo de moléculas, la intensidad que vayan a tener. Y lo importante que vamos a aprender en este capítulo es que sí impacta mucho para determinar un cierto tipo de propiedades de las sustancias. ¿De acuerdo? Muy bien, si yo les pongo este ejemplo, por ejemplo, en el cual tengo agua en su estado líquido y tenemos agua en su estado de vapor después de algún cambio. Muy bien, y si tenemos esa misma sustancia pero escrita de otra forma, aquí tenemos agua, ¿verdad? O la ecuación de formas de descomposición del agua, en donde tenemos el hidrógeno y el oxígeno. Muy bien, ¿cómo vamos a distinguir a manera de ecuación química qué tipo de fuerza nos están identificando? Si una fuerza intermolecular o una fuerza intramolecular. Como podemos ver en esta primera reacción, lo único que está sucediendo es un cambio físico. Vean que aquí está agua en su estado de líquido, su estado natural, y pasa a ser vapor de agua. Por lo tanto, aquí lo único que ha sucedido es ese cambio físico en el cual las moléculas de agua pasan de estar unidas a estar completamente separadas. Entonces, en este ejemplo estaríamos refiriéndonos a fuerzas intermoleculares, mientras que en la segunda reacción, de hecho segunda ecuación, ¿verdad? De la descomposición del agua, aquí estamos obteniendo sustancias que son física y químicamente diferentes al reactivo que le da origen. O sea, aquí hubo rompimiento de un enlace químico.
Aquí hubo un cambio químico y no físico. Por tanto, en esta ocasión o en este ejemplo de ecuación estaríamos hablando de una fuerza intramolecular. Muy bien, espero que vaya quedando claro a qué se refiere el término de fuerza intermolecular, chicos. Muy bien. También teniendo presente este tipo de características de este tipo de fuerzas, lo que nos va a interesar es lo siguiente. A como las fuerzas intramoleculares, o sea, los enlaces, nos permitían comprender las propiedades químicas de las sustancias, lo importante de las fuerzas intermoleculares es que nos van a permitir saber cómo pueden variar cualitativamente las propiedades físicas de las sustancias. Es decir, el capítulo, el objetivo de ellos es que a partir de la estructura de la molécula nosotros podamos definir qué tipo de fuerza intermolecular existe para que cuando la comparemos con otra molécula igual a sí misma o con una molécula distinta de ella, podamos saber cómo va a ser su propiedad física, si va a ser mayor o menor respecto a la otra molécula. Y cuando hablamos de propiedad física, pues se está refiriendo a viscosidad, a tensión superficial, a punto de fusión, a punto de ebullición, a la presión de vapor, etc. Estas fuerzas intermoleculares, en las primeras que vamos a observar, es un gran grupo al que se le va a llamar fuerzas de Van der Waals. En el otro, en el próximo video pues estaríamos explicando detalladamente cada uno de los tipos de fuerzas, pero veamos bien a qué tipo de fuerzas intermoleculares nos vamos a enfocar. Entonces, en términos de los tipos, tenemos realmente 4 tipos de fuerzas intermoleculares. El primer tipo de fuerzas se llaman fuerzas de dispersión y son fuerzas de dispersión de London. Este sería el primer tipo, ¿de acuerdo? ¿Y qué características va a tener? Los menciono brevemente. Es la fuerza, primero esa fuerza intermolecular la tienen todas las moléculas, pero es la fuerza principal de moléculas no polares. Por eso vean que en los ejemplos tenemos metano, que es una molécula orgánica no polar, y el bromo, que es no polar. Muy bien, un segundo tipo de fuerzas que se va a llamar las fuerzas de atracción o fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo. Y recuerden que en química la creatividad para poner nombres no es la mejor, así que si el nombre nos dice dipolo-dipolo, se hace referencia a que las moléculas que van a participar o que tienen este tipo de fuerzas son moléculas polares. ¿Por qué? Porque tiene un polo positivo, uno negativo. O sea, se refiere a la fuerza de atracción que va a existir entre dos moléculas polares, ya sean la misma molécula o dos moléculas diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Un tercer tipo de fuerza intermolecular originalmente pertenecía a este grupo de fuerzas intermoleculares, a las de dipolo-dipolo. Sin embargo, se detectó que para ciertos tipos de enlaces, esas propiedades físicas, o sea, puntos de ebullición, presión de vapor, viscosidad, tensión superficial, cambiaban significativamente con respecto a las otras moléculas de esa misma naturaleza de fuerza intermolecular. Y por eso se decide separar a esa fuerza que es ya distinta, pues se le va a llamar puente de hidrógeno. ¿De acuerdo? Se le va a llamar puente de hidrógeno y va a estar caracterizado porque van a tener átomos altamente electronegativos enlazados a un hidrógeno, como por ejemplo en la molécula del agua. Muy bien, y tenemos un cuarto tipo de fuerza intermolecular, que es la fuerza que se llama ion dipolo. En este caso, la fuerza intermolecular hace referencia a cuando tenemos un compuesto iónico que va a entrar en contacto con una molécula que es polar. Por eso,
en la mayoría de los ejemplos de fuerzas intermoleculares ion-dipolo, se tratan de disoluciones, es decir, del compuesto iónico disuelto en agua, que es un solvente polar. O sea, es la atracción que va a haber entre los iones del compuesto iónico con la molécula polar del solvente. Muy bien. ¿Y por qué aparece aquí un quinto grupo? Realmente no es que sea una fuerza intermolecular. A lo que se refiere esto es que de estas 4 fuerzas intermoleculares, a pesar de que tienen diferentes grados de intensidad, que ahorita los vamos a ver, ninguna de ellas va a superar la intensidad que existe en un enlace iónico. Recordemos que el enlace iónico era el enlace químico que se formaba cuando un metal con un no metal pues estaban enlazados, ¿cierto? Entonces, ninguna de las fuerzas intermoleculares es mucho más fuerte que un enlace iónico. Es decir, el enlace iónico es el que presenta mayor fuerza intermolecular y por tanto, pues tendrá mayor propiedad física. ¿De acuerdo? Entonces, en términos de intensidad, pues estaríamos viendo que la fuerza de dispersión de London son las fuerzas de menor intensidad, o sea, son las más débiles, y pues en este caso las fuerzas ion-dipolo son las fuerzas intermoleculares de mayor atracción. Muy bien, chicos, espero que al menos esta primera etapa haya quedado clara.